Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema de hoy es operadores unarios. Muy bien, los operadores unarios son los que requieren un solo operando para poder producir un resultado. Estos ya los habíamos visto anteriormente, tienen el mayor orden de precedencia dentro de los operadores. El primero de ellos es el signo de más. Este no es necesario que nosotros lo especifiquemos, pero se utiliza con las literales numéricas para poder determinar que el número es positivo. Aunque en Java realmente no es necesario, si nosotros ponemos el número o la literal numérica y no especificamos este valor, automáticamente se define como positivo. El siguiente es el signo negativo. Si nosotros especificamos una literal numérica y agregamos este signo, pues automáticamente lo va a tomar como un número negativo. También nos va a ayudar a negar una expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una literal numérica que es negativa y nosotros le agregamos este signo negativo, pues nos lo va a cambiar a positivo. O si tenemos uno positivo y le agregamos este signo, pues también nos lo va a cambiar a negativo. ¿Vale? El signo de más va a incrementar el valor en uno y el signo de menos menos nos va a ayudar a decrementar el valor o la literal numérica en uno. El operador unario con signo de admiración nos va a ayudar a utilizar las operaciones booleanas o a negar las operaciones booleanas si tenemos un resultado que es true y utilizamos este signo de admiración, nos lo va a cambiar a false, y si tuviéramos un valor false y utilizamos este signo, nos lo va a cambiar a true. Muy bien, los operadores de incremento y decremento. Estos operadores pueden ser aplicados a operandos numéricos y tienen el orden de precedencia más alto, como ya lo habíamos mencionado. El orden en el que operador es aplicado es importante. Aquí vamos a tener dos diferencias: cuando utilizamos el operador antes de la expresión y cuando utilizamos el operador después de la expresión. Cuando lo utilizamos antes lo vamos a llamar como un operador de preincremento o predecremento, dependiendo si utilizamos el más o el menos menos. Y cuando se utiliza este operador antes del operando, el operador aplicado es aplicado y el valor resultante es devuelto como resultado. Esto a lo mejor no queda muy claro ahora mismo, pero cuando lo veamos el ejemplo en código va a quedar un poquito más claro a qué nos referimos, que en cuanto a que el operador es regresado primero y luego aplicado. Y el operador de post-incremento y post-decremento es cuando se utiliza el operador después del operando. Es decir, tenemos una expresión y después utilizamos el signo de más o el de menos menos. El valor original va a ser primero devuelto como resultado y posteriormente este operador se va a aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a devolver primero el valor original hacia el en donde lo estemos utilizando y posteriormente esta expresión se va a incrementar en uno o se va a decrementar en uno dependiendo del operador que estemos trabajando. Entonces esto a lo mejor va a quedar un poquito más claro cuando veamos el ejemplo en código. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo en código. Aquí tenemos los distintos operadores que habíamos visto al principio de la presentación. Primero tenemos el boolean de una variable a igual a el signo de admiración true. ¿Qué quiere decir esto? Que el signo de admiración, el signo de negación, va a negar esta expresión y entonces el resultado va a ser lo opuesto a lo que está aquí. Si esto es true, negado me va a dar false. Entonces la variable a va a tener false como su valor. La variable boolean b está asignada directamente a false, entonces el valor de esta variable pues va a ser directamente false. Entonces si nosotros imprimimos estos valores, esta variable a imprimiría false porque estamos negando el valor original, y esta, como está directamente asignada como false, pues se quedaría igual. Esto de hecho lo podemos ver aquí, false y false. Después tenemos la variable b, esta misma que ya habíamos definido, la estamos negando, es decir, estamos cambiando su valor a su opuesto. Si originalmente era false, ahora va a ser true. Si lo imprimimos nuevamente, pues este valor ahora va a ser true. Entonces esto estamos viendo también aquí. ¿Ok? Posteriormente tenemos la variable d. Esta variable d está asignada a un valor igual a más 1.5. Esto es lo mismo que si nosotros lo pusiéramos de esta manera. Realmente el signo de más no afecta en algo si nosotros lo agregamos o no a una literal numérica. Como les comentaba, automáticamente Java, si nosotros no le ponemos un signo negativo, pues va a tomar la literal como positiva. Entonces, pues esto es solamente nada más el ejemplo para que vean que sí es posible ponerlo, pero que realmente no es necesario. Double de 1
es igual a menos 2.5 y aquí lo que estamos haciendo es solamente imprimiendo el valor de esta variable d, que es la de 1.5. Esta la estamos viendo aquí. Posteriormente, esta variable d la estamos asignando un signo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es lo que veíamos, que si nosotros tenemos una literal numérica y le agregamos el signo negativo, pues lo que va a hacer es algo muy parecido al signo de admiración o a la negación. Nos va a cambiar el signo de la literal. En este caso, si al principio teníamos 1.5, ahora va a ser menos 1.5. Si lo imprimimos aquí, pues esto es lo que nos va a regresar. Ahora, ¿qué pasa si se lo volvemos a cambiar? Podemos volverle a poner un signo negativo a la literal y ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la va a regresar otra vez al signo positivo, que es lo que estamos viendo aquí en esta parte. Si le asignamos el signo positivo, pues esto realmente no va a hacer nada, porque el signo positivo que ya tenía, más el signo positivo, pues nos va a seguir dando positivo. Realmente el único cambio va a ser cuando nosotros agreguemos un operador de signo negativo. Ahí es donde nos va a estar switchando dependiendo del valor que tenga la literal o la variable que estemos utilizando. Entonces aquí nada más estamos haciendo la demostración de que si nosotros le agregamos este signo positivo a la literal, pues va a quedarse con el mismo signo que tenía anteriormente. Este de aquí. Muy bien, ahora tenemos la variable de 1 igual a más de 1. Esto también, como ya el signo, la variable de 1 estaba negativa al inicio y le estamos agregando el signo de más, como les comentaba, esto no va a hacer ninguna diferencia. Menos por más nos da menos, entonces el signo se queda como negativo, que sigue siendo 2.5. Muy bien, los siguientes son ejemplos de cómo podríamos hacer mal uso de estos operadores. Estos son ejemplos que pueden aparecer en el examen. Hay algunos snippets de código que van a tratar de confundirnos dentro del examen, entonces hay que identificar muy bien ese tipo de código. Por ejemplo, aquí tenemos una variable booleana b1 que está igualada a falso y aquí estamos tratando de negar esa variable booleana utilizando un signo negativo. Esto obviamente es incorrecto. No podemos negar una variable booleana utilizando un signo negativo. Tendríamos que utilizar un signo de admiración para poder negar el valor de esta variable. De igual manera, si nosotros queremos utilizar el menos en una variable o una expresión true o false, un valor booleano, pues esto tampoco es correcto, ¿no? O si quisiéramos negar el valor de una literal numérica utilizando el signo de admiración. Hay algunos otros lenguajes donde el 0 y el 1 tienen un valor booleano o se representa como valores booleanos. Sin embargo, en Java los valores booleanos solamente son true y false. El 0 y el 1 son literales numéricas que no tienen nada que ver con estos valores booleanos. Entonces, este tipo de cosas pues tampoco va a funcionar aquí en Java. En los operadores de incremento y decremento, estos son los que veíamos ahorita en la presentación. Aquí tenemos una variable contador que está igualada a 0 y lo que estamos haciendo aquí es imprimir este contador pero utilizando las variables o los operadores de preincremento y postdecremento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros imprimimos el contador por primera vez, el valor es 0, que es el valor original que estamos poniendo aquí. En el segundo print line tenemos el operador de preincremento. Entonces lo que estamos haciendo es primero incrementamos el valor de contador y posteriormente lo utilizamos para imprimirlo. En este caso el valor se incrementaría en 1 y luego se imprimiría el valor. Entonces es por eso que aquí nos imprimiría 1. En la siguiente línea el valor sin hacer ninguna modificación sigue imprimiendo 1 porque es el valor que se incrementó en esta línea de aquí de arribita. En la siguiente línea lo que estamos haciendo es utilizando el operador de post-decremento. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor primero se va a utilizar dentro de el contexto donde estemos utilizando esta variable y posteriormente se va a incrementar o decrementar el valor. En este caso se va a decrementar. Entonces aquí nosotros imprimiríamos 1 porque es el valor que está actualmente en la variable contador y una vez que se imprima se va a incrementar bueno, en este caso se va a decrementar el valor en 1. Entonces es por eso que en este último print line el contador imprime 0. Aquí se utiliza el valor original,
porque estamos utilizando una operación de post-decremento. Eso quiere decir que primero se utiliza el valor y luego se decrementa el valor, y es por eso que aquí se imprime un 1 y aquí se imprime un 0. Esta parte, aunque es muy sencilla, es muy importante que la entendamos de manera correcta, porque en el examen van a venir ejemplos más complejos, como lo es el de esta línea, que ahorita vamos a ver a continuación. Sin embargo, esto es algo muy importante que nosotros entendamos. Si nosotros no podemos, bueno, podemos hacer varios ejemplos hasta que lo entendamos correctamente, pero sí nos van a tratar de probar en ese sentido, ¿no? Cuando estamos utilizando un operador de preincremento, o post-decremento, o post-incremento, post-decremento, ¿vale? Entonces aquí nada más para confirmar, aquí en la consola pues estamos imprimiendo estos valores 0, 1, 1, 1 y 0. 0, 1, 1, 1 y 0. Muy bien, ahora tenemos un ejemplo más complejo utilizando operadores unarios. Aquí tenemos la variable m igualada a 4, tenemos la variable n igualada a 3 y luego tenemos la int x9 igual a toda esta operación. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que agarren una libreta, un lápiz y lo empiecen a hacer de manera manual o escribirlo paso por paso para ver qué es lo que está pasando en esta operación. Como recordaremos, los operadores de preincremento, postdecremento, es decir, los operadores unarios, son los que tienen mayor precedencia. Entonces, antes de hacer estas multiplicaciones y divisiones que tenemos aquí, vamos a ejecutar primero estas operaciones de preincremento o predecremento, etcétera. Entonces la primera que tenemos aquí es más m. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a incrementar el valor de m y luego vamos a regresar el valor. En este caso m es igual a 4, entonces aquí incrementamos m ahora valdría 5 y aquí lo vamos escribiendo. Luego dejamos el signo de más por aquí. Ahora tenemos una operación de menos n. Aquí, como está antes de la expresión, es una operación de predecremento. Tendríamos que decrementar el valor y luego lo utilizaríamos. En este caso quedaría como 2 y aquí lo escribimos también. Luego tenemos un signo de multiplicación, ese lo dejamos por aquí, ese lo vamos a utilizar ahorita. Luego tenemos otra vez la variable m, pero ahora la estamos incrementando. Hay que revisar bien porque ahora el operador está después de la expresión. Entonces el valor de m, que actualmente es 5, se va a quedar como 5 porque estamos utilizando el valor original, estamos utilizando una post incremento y después de que se utilice el valor original se incrementa el valor de m. Entonces en este caso escribimos el 5 por aquí y ahora la variable m vale 6. Luego tenemos el signo de división y luego tenemos otra vez un decremento para la variable n. La variable n aquí ya valía 2, entonces aquí va a valer 1. ¿Por qué estamos utilizando el valor de 1 aquí? Porque esta variable está predecrementando n. Si lo hubiéramos puesto al revés, es decir, del lado derecho, entonces hubiéramos utilizado el 2 en esta parte, ¿vale? Muy bien, ahora aquí ya terminamos con todos estos decrementos, postincrementos, etcétera. Ahora sí vamos a irnos con las multiplicaciones y divisiones y posteriormente con las sumas. En este caso haríamos 2 por 5 nos daría 10, 10 entre 1 nos da 10 y ahora sí 10 más 5 nos va a dar 15. Este es el valor que estaríamos imprimiendo. Y si lo vemos aquí, x9 es igual a 15. Y el valor de m, dijimos que m, aunque aquí lo estuvimos utilizando como 5, una vez que se utilizó en esta sección, el valor se incrementó y ahora vale 6. Es por eso que si imprimimos el valor de m al final, pues el valor es de 6. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos utilizado la más m aquí en vez de a la derecha? Pues aquí en vez de 5 hubiéramos utilizado el 6, porque primero hubiéramos incrementado el valor de m y luego lo hubiéramos utilizado. En este caso hubiera sido 6 aquí. Entonces con solo hacer ese cambio la operación completa cambia. Ahora ya no tendríamos un 15 como resultado. Si hacemos esto sería 2 por 6, 12, entre 1, 12, más 5, 17. Entonces si volvemos a ejecutar esta clase, aquí podemos ver que el resultado ya cambió a 17. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos evaluando las condiciones, si es preincremento o postdecremento dentro de la operación que estemos realizando.
Este es uno de los ejemplos más complejos que van a poder llegar a ver en el examen, entonces si entienden bien cómo está funcionando esta parte, ya los demás ejemplos que vean se les van a hacer mucho más sencillos. Entonces traten de hacer ahí algunos ejercicios, traten de cambiar los valores o los operadores del lugar y vean cómo esto afecta a la operación que están trabajando, ¿vale? Muy bien. Y por último tenemos la variable, este ejemplito con dos variables test. La variable test igualada a 0 y estamos utilizando esta condición de test más igual a 0. Aquí lo que estamos validando es que la variable test sea igual a 0, pero al mismo tiempo le estamos incrementando. Entonces, como estamos utilizando un operador de post incremento, lo que se va a hacer es que se va a utilizar primero el valor original de esta variable para poder hacer la comparación. En este caso, test, el valor original es 0, entonces 0 igual a 0, va a entrar a la condición. Una vez que se termine de evaluar esta condición, el valor de test se va a incrementar en 1 y es por eso que al momento de que entre aquí en esta línea, cuando imprime el valor de test, va a imprimir el valor de 1, que es lo que podemos ver aquí. ¿Qué pasa en el siguiente ejemplo? Tenemos la variable test2 igual a 0, pero ahora estamos haciendo un preincremento, no un postincremento. Entonces aquí primero ejecutamos esta operación, incrementamos el valor de test en 1, bueno en este caso test2, y el valor va a ser 1. Entonces va a ser 1 igual a 0, esto es falso y por eso no entra en esta línea. Es por eso que aquí al final no está imprimiendo nada. Entonces en el examen también va a haber este tipo de situaciones donde no solamente estén utilizando una operación de este tipo para ver qué valor va a regresar, sino que también lo estén utilizando dentro de algún condicional para ver si nosotros podemos determinar si esa condición se va a cumplir o no, dependiendo de cómo se comporte el operador de preincremento o postincremento. Entonces hay que tener también mucho cuidado en esas situaciones y entender muy bien qué es lo que está pasando aquí y por qué aquí sí está entrando y por qué aquí está imprimiendo el valor de 1 y no el valor de 0, aun y que la condición pues sí haya pasado de que 0 o la variable test es igual a 0, ¿vale? Muy bien, y con esto estaríamos terminando el tema de operadores unarios. Muchas gracias.